Además permite la formación de una pentosa, que es la ribulosa 5-fosfato y después la ribosa. Eso va a permitir que en la segunda etapa se puedan formar azúcares de 4, 5, 6, hasta 7 carbonos como esta pseudoexidasa, ¿no? Esa era la finalidad de esta vía que se llama la vía de la pentosa. La vía de la pentosa se divide en dos etapas. La primera etapa es la vía oxidativa alternativa que permite la formación de NAD. Esa es la primera etapa. Y la formación de una pentosa importantísima, que es la ribulosa. Y la segunda etapa es utilizando dos enzimas que damos, ¿no? La transcetolasa, acá está, y la transaldolasa, que permite el intercambio, la transferencia de carbono para formar moléculas de 6, de 7, de 5 carbonos. La vía del ácido glucurónico se genera por oxidación de la glucosa para formar ácido glucurónico, obviamente, ¿no? Entonces, esta molécula de glucosa tiene que ser oxidada previamente formación de lindifosfato de glucosa. Por eso que hay una etapa previa. La etapa previa es, digamos, la formación del lindifosfato de glucosa. Recién el lindifosfato de glucosa va a ser el sustrato adecuado para el proceso oxidativo y que se forme el ácido glucurónico. ¿Qué queremos originar acá? Que de la glucosa, que es una aldosa, se origine un ácido glucurónico, un grupo carboxilo. Obviamente se va el UDP, el lindifosfato, y nos queda el ácido glucurónico para el proceso de conjugación. O también ese ácido glucurónico es importantísimo para formar los compuestos complejos llamados mucopolisacáridos, como por ejemplo el ácido hialurónico, ¿te acuerdas? El ácido hialurónico, por ejemplo el dermatansulfato, en fin. Entonces para eso sirve. En esta esquemita, el ácido glucurónico es a partir entonces de la oxidación de esta glucosa. Observen acá, observen, grupo alcohol y ahora grupo carboxilo. Entonces tenemos el UDP del ácido glucurónico formado acá. El UDP se va a ir, ya cumple su función, y este compuesto va a seguir varias rutas. Por ejemplo, para formar parte del ácido hialurónico, parte de la condroitina o condroitinsulfato, para eso se necesita el ácido glucurónico. Forma parte de los heteropolisacáridos, sería el término, ¿no? O bucopolisacáridos, como también le llaman. Luego, importantísimo también para la formación, para eliminación de compuestos peligrosos como toxinas, drogas, para la conjugación de la bilirrubina, permitiéndole solubilidad. Si este ácido glucurónico se une a un compuesto, le da solubilidad por este grupo carboxilato que tiene. Entonces, ¿cuáles son los caminos a seguir del ácido glucurónico para formar los complejos conocidos como mucopolisacáridos? Para los procesos de conjugación y de eliminación, o también llamada glucuronización, para eliminación de compuestos como drogas, toxinas, etc. Bilirrubina también. Y otro camino, no para humanos, no para primates, porque nos falta estas enzimas, para la formación de vitamina C. Entonces el ácido ascórbico, vitamina C, a partir del ácido glucurónico. No es propio de primates, no es propio de humanos, pero en los cánidos sí. Por ejemplo, el carro sí forma su ácido ascórbico, no necesita que le demos vitamina C a nuestro engreído, porque él lo sintetiza con suma facilidad a partir de glucosa sencillamente, ¿no? Esa es la relación que había que hacer, y ahora interpretemos esto. El benzopireno. El benzopireno forma parte del humo del cigarro. El benzopireno forma parte del humo de la carne cocida al carbón. Entonces, ese olor tan agradable de la parrilla nos encanta tanto, pues entonces cuanto más aspiremos, más benzopireno vamos a estar absorbiendo. El benzopireno es un compuesto que forma parte del humo de la carne cocida al carbón, forma parte del humo del cigarro, y es un cancerígeno conocidísimo, el benzopireno. Entonces, para su eliminación, ¿cómo se lo puede eliminar? Si se une al ácido glucurónico. El ácido glucurónico tiene carga negativa y eso le permite solubilidad para facilitar su eliminación, ¿no? Entonces, este compuesto es el benzopireno.
Y acá tenemos ya la forma conjugada, ¿no? Acá tenemos ya soluble en el agua, el benzopireno, acá, unido al ácido glucurónico. ¿Cómo apareció este ácido glucurónico? ¿De dónde salió? De una molécula de glucosa. Previa formación del urodindifosfato de glucosa, en su proceso de oxidación, se forma acá NA reducido, y este ácido glucurónico va a seguir varios caminos, y una de ellas entonces debe formar el ácido glucurónico que estamos mencionando acá, ¿no? Yo creo que esa parte ya la hemos aclarado bastante, ¿no? ¿De dónde se origina la galactosa? Buena pregunta, ¿no? Comúnmente de la lactosa, azúcar de la leche, ¿no es cierto? Entonces, glucosa más galactosa te da la lactosa, es una fuente natural importante. Entonces esa galactosa tiene que ser transformada en glucosa. Para eso hicimos, ¿tú te acuerdas de los epímeros que hablamos? Los epímeros, que son isómeros. La galactosa con respecto a la glucosa son epímeros. Entonces acá se necesita una enzima llamada epimerasa que permita hacer la transformación de glucosa en galactosa. De acuerdo a lo que estudiamos la vez pasada, bastaba que cambie la posición del grupo alcohol, el carbono número 4. Si está a la derecha es glucosa, si está a la izquierda es galactosa. Esa es la idea. Entonces para eso se necesita, claro, transformaciones, ¿no? Previas, enzimas importantes. Entonces, otra vez, mira, el urodindifosfato de glucosa es un intermediario para la conversión de galactosa en glucosa. Obviamente, ya estoy pensando que acá se necesita una epimerasa para que ayude a esto, ¿no? Obviamente que si no está la enzima transferasa, se acumula la galactosa. Al acumularse la galactosa, hay una alteración que se llama la galactosemia. Un esquema sencillito para que te ubiques: la galactosa fosforilada en el carbono 1 por una galactoquinasa y te forma galactosa 1 fosfato. Entonces acá viene la urilis transferasa. Entonces permite, digamos, que la galactosa sea transformada en glucosa. Acá tenemos una epimerasa. Esta va a permitir que el grupo alcohol cambie de posición, de tal manera que ahora en lugar de galactosa tenemos la glucosa. Esta glucosa se va a liberar para cumplir su función. Entonces, en el metabolismo de la galactosa se requiere fosforilarla a esta molécula. Pregunto, ¿de dónde sale galactosa? De la digestión de la lactosa. Se absorbe como glucosa y galactosa. ¿No es cierto? Lo común es que se define pues de esa manera. Y esa galactosa tiene que ser fosforilada por una galactoquinasa. Obviamente la galactoquinasa tiene que estar presente, si no es imposible que se metabolice, ¿no? O sea, si no está esta enzima o no está esta enzima, entonces se altera todo y queda galactosa, y el defecto se llama galactosemia, cuyo error genético lo van a estudiar con el doctor Bravo el día lunes, que van a tener clase con el traslado, el legado. Yo voy a decir que el lunes y miércoles el doctor Bravo se comunica con él, pero absolutamente que hablé del doctor Bravo. Yo les voy a rogar que por favor para el lunes y miércoles hagan un esfuerzo, porque él no puede, por la cuestión de la clínica, no puede venir a partir de la tarde, viene a la 1. Quiere hacer clase de 1 a 2. Así que yo quiero que colaboren ese día lunes y miércoles para su clase de él, porque es imposible que venga más tarde, ¿ya? Entonces lunes y miércoles, por favor, para hacer estos temas de medicina interna con él. Espero que estén acá a la 1. Un esfuerzo ese día, pidan permiso y se vienen temprano. Entonces, en el esquemita que sigue a continuación, acá tenemos la galactosa, acá está la enzima galactoquinasa, mira la D, y tiene la galactosa 1 fosfato. Entonces ya está activada la molécula, acaba de ser activada la molécula, ¿okay? Ahora viene la transferasa. En la transferasa, pues la glucosa se va y la galactosa queda incorporada al UDP. Entonces mira con cuidado, ¿no? Ya la galactosa que había entrado está acá ahora, ¿ves? Acá está. Esta galactosa tiene que cambiar de posición. Mira el alcohol acá, tiene que cambiar de posición. Entonces cuando cambie de posición el alcohol, ya no se va a llamar galactosa, se va a llamar glucosa. Entonces la glucosa, gracias a la acción de una epimerasa, permite esa transformación que acabamos de dar. Acá tenemos el urodindifosfato de glucosa, acá lo tenemos. Se repite nuevamente, se va la glucosa y entra nuevamente la glucosa. Esa galactosa, por acción de una epimerasa, cambia de posición, repito, y tenemos otra vez que se repite. ¿Okay? Entonces, es un mecanismo normal, para que no se acumule la galactosa. Entonces, la finalidad de esto es que no se acumule la galactosa. Entonces, con el doctor Bravo van a hablar de ustedes, ¿qué pasa si esta enzima no está presente? Genéticamente hablando, esto no se puede formar. Entonces, ¿qué
¿Qué problemas hay? Acumulación de galactosa. ¿Ya? Entonces la enfermedad se va a llamar galactosemia. ¿Ya? Aclarado desde entonces, ¿no? Entonces la parte clínica ya lo hacen los doctores. Bravo. En la fructosa es lo mismo también, ¿no? Porque mira, la fructosa tiene que ser fosforilada, míralo tú, con una fructoquinasa específica, ¿no? Entonces tiene que ser fosforilada en carbono 1. Este nombre ya lo conoces tú, ¿recuerdas? Esa aldolasa permite el rompimiento de dos triosas, ¿no? Pero esta es como, si tú te das cuenta, recordando un poquito, acá paralelamente recordamos de la glucólisis, era glucosa, ¿no? Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato. Y ahí actúa la aldolasa, ¿no es cierto? Entonces nos da dos triosas fosforiladas. Pero acá no, mira con cuidado. ¿Por qué? Porque hay un solo fosfato, míralo con cuidado. ¿Ve? Como hay un solo fosfato, hay una sola triosa fosforilada. ¿Notas? Hidroxacetona-fosfato. Entonces, si yo quisiera que se forme la otra triosa, entonces esta molécula tiene que ser transformada de esta manera para originar la otra triosa. Entonces, a partir de dos triosas yo puedo formar glucosa por un mecanismo que tú le llamas gluconeogénesis, ¿no es cierto? O esta de acá puede ser oxidada a lactato con generación de ATP, se sobreentiende, ¿no? Ya no lo hemos puesto acá, pero se sobreentiende que si yo tengo acá dihidroxacetona-fosfato, que es una triosa, y acá tengo lactato, quiere decir que es una vía glicolítica anaeróbica, ¿no es cierto? Si pongo lactato. Y la ganancia efectiva de 2 ATP, que discutimos la vez pasada. Ahora, obviamente que la fructosa no puede quedarse, no se puede acumular, porque se llama fructosemia, de efecto, ¿no es cierto? Entonces esta enzima es importantísima para el proceso. Pero recuerda, la aldolasa que estamos mencionando divide en dos moléculas, cada una de 3 carbonos, pero una de ellas no está fosforilada, porque el compuesto de la fructosa 1-fosfato, por razón de la fructoquinasa. Aclarado eso, podemos continuar, ¿no? Si nosotros consumimos sacarosa, azúcar de caña, estamos consumiendo glucosa y estamos consumiendo fructosa. Entonces la fuente natural para nosotros es la fructosa, la sacarosa, de ahí viene la fructosa. Pero aparte de eso, nosotros podemos incrementar, esa es la idea de este esquema, incrementar el consumo de fructosa cuando consumimos pasteles, consumimos nosotros el azúcar refinada y todo eso que nos trae consigo problemas de alteraciones con riesgo de obesidad y diabetes de tipo 2. Entonces, cuanto más disminuyamos en la ingesta de estos azúcares refinados que tienen bastante fructosa, evitaríamos esta enfermedad terrible como es la diabetes tipo 2, ¿no? Que algunas personas son más proclives que otras para padecer la enfermedad, que de todas maneras hay un fondo genético, ¿no? Si ustedes conocen un familiar, si conocen, perdón, a una amistad que los familiares padecen de diabetes o han padecido por línea paterna o línea materna, esa persona no puede estar consumiendo demasiado azúcar, tiene que limitarse, ¿no? Porque puede haber un riesgo que se pueda desencadenar una diabetes de tipo 2, ¿no? Ahora, ¿por qué se utiliza en pasteles, etcétera? ¿Por qué se utiliza la fructosa? Porque es más dulce que la glucosa. ¿Y tú te acuerdas por qué decíamos que era más dulce? ¿Te acuerdas que te mencioné en monosacáridos? Muy soluble en el agua, mucho más soluble que la glucosa. Entonces, al ser más soluble es más dulce. Entonces, se utiliza para elevar el sabor dulce de los alimentos, ¿no? Entonces, es un atractivo. Lamentablemente, ese atractivo trae consecuencias muy peligrosas, ¿no? Acá hemos anotado algunas cositas importantes. El metabolismo de fructosa incrementa la producción de ácido úrico. O sea, que hay otro problema, ¿no? Además del problema que habíamos mencionado acá, es la acumulación de ácido úrico. El ácido úrico proviene de la transformación de los nucleótidos, la base nitrogenada, ¿no? Entonces, a partir de las purinas, por una degradación, aparece el ácido úrico, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de que si se incrementa el consumo de fructosa en esos alimentos que estamos mencionando, hay riesgo de que produzcamos más ácido úrico, ¿no? Entonces, otro peligro más que tienes que recordarlo bien, ¿no? Incrementa la producción de ácido úrico y ese ácido úrico también, digamos, puede estimular que se desarrolle esta enfermedad tan terrible que es la obesidad e incluso la hipertensión también. Porque mira qué peligroso es el consumir exceso de estos azúcares, ¿no? Una explicación.
Una explicación. La fructoquinasa no está sujeta a inhibición. Entonces tú estás leyendo esto y no lo entiendes, regresamos. Entonces no está sujeta a inhibición. Entonces inmediatamente pongo acá, glucosa, hexoquinasa, glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato sí está inhibida por el producto. Sí está inhibida por el producto, pero acá no. Entonces, si acá no suceda una inhibición por producto, ¿qué se va a acumular acá? O sea, va a continuar, se acumula en la ADP. ¿Ya? Entonces, al existir ese problema, entonces se acumula ADP y fosfato. Luego, por supuesto, sigue la modificación de ADP hacia AMP, adenosín monofosfato. Y por acción de una desaminasa, el adenosín monofosfato se produce ácido úrico. Entonces, ¿de dónde sale el ácido úrico? No de la fructosa, sino que debido a como no hay regulación en la primera etapa por acción de la fructoquinasa, no hay regulación, entonces se puede acumular al final AMP. Entonces, al aumentar el AMP, entonces la enzima desaminasa del AMP permite ya un camino para la formación de ácido úrico. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos nosotros metabolismo de los nucleótidos, llegamos al ácido úrico. ¿Me entiendes? Entonces, digo, ¿de dónde viene el ácido úrico? De las bases nitrogenadas. ¿Me entiendes? Y acá, ¿por qué hablamos de la glucosa? Por las razones que acabo de mencionar. La gran acumulación de esto al no existir una regulación. ¿No? Aclarado entonces el peligro de la fructosa, entonces ya saben por qué no debemos consumir tanto estos azúcares. Por ejemplo, ese azúcar impalpable, podríamos decir, es algo terrible, ¿no? El azúcar impalpable que está en los pasteles, etcétera, que es muy agradable, muy rico, todo, pero si lo vamos a comer, que sea muy mesurado, no exagerar la nota, porque mira todos los peligros que hay, ¿no? Y tiene una explicación metabólica que estamos dando, obviamente, ¿no? Algo más, si existe una falla genética, que lo vamos a ver con el doctor Bravo, si existe una falla genética, entonces al no haber esta enzima se acumula la fructosa. Entonces van a hablar de varias enfermedades de acumulación de fructosa, ¿no? Que se llaman la fructosemia, que van a discutir con el doctor Bravo, ¿no? Por fin, acá hemos terminado la parte primera, en la cual ustedes van a ser evaluados, ¿no? Metabolismo de la lactosa, molécula de fructosa. La segunda parte del metabolismo de glúcidos, la segunda parte es esta. Entonces, en la segunda parte, que es para el otro examen, es a partir del glucógeno y su regulación, y todo lo que es líquidos también. Entonces, cuando hablamos de glucógeno, tú tienes una idea completa, porque yo me acuerdo que te dije que el glucógeno es un polisacario. Es un homopolisacario formado por N moléculas de glucosa, con enlaces 1,4, pero en las ramificaciones es 1,6, me acuerdo que te dije, ¿no? Que se guarda bastante en el hígado, ¿no? Con una gran reserva energética, y en los momentos de ayuno, la glucógeno fosforilasa va a desdoblarlo para que la glucosa vaya a sangre y sirva especialmente a los glucodependientes, a los tejidos glucodependientes. Eso lo habíamos dicho. Cuando estamos en etapa postprandial, acumulamos más bien glucógeno, ¿no? Por acción de la glucógeno sintasa, y de esa manera guardamos glucógeno en hígado y también en músculo. En músculo no existe la glucosa 6-fosfatasa, mejor lo que te dije. Por lo tanto, es imposible que el músculo done glucosa al torrente sanguíneo. Todo eso lo hemos aclarado. Acá otra vez un recuerdo de eso. El hígado, mira tú, una persona de 70 kilogramos, casi 400 gramos corresponde al músculo y 100 gramos al hígado. Entonces, este glucógeno está guardado en hígado para momentos de ayuno, ¿cierto? Entonces, después de varias horas, 4, 5, 6 horas, que no hemos consumido ningún tipo de alimento en ayuno, entonces estamos nosotros consumiendo el glucógeno hepático que estaba acá, ¿no? Y el glucógeno que se guarda en el músculo es para la contracción, habíamos quedado, porque acá falta una enzima que se llama la glucosa 6-fosfatasa. No existe acá. Acá sí, por supuesto. Y de esa manera se puede liberar el glucógeno, ¿no? Entonces, el glucógeno hepático, acá está la aclaración, es de mayor importancia como fuente de glucosa en el ayuno. En fibras musculares rojas, o sea, tiene bastante mitocondrias, es transformado en piruvato para seguir pues, el proceso aeróbico, ¿no? En las fibras musculares blancas, que tienen menos mitocondrias, se produce el lactato por un mecanismo que lo conoce como glucólisis anaeróbica, ¿no? El exceso de lactato, había mencionado, motiva el cansancio, motiva la fatiga muscular, ¿no? Que lo habíamos recordado también la vez pasada. ¿Qué significa la palabra glucogenólisis? Rotura del glucógeno.
desdoblamiento del glucógeno. ¿Cómo se llama la enzima fundamental? La glucógeno fosforilasa. Y una enzima que ayude, la desramificante. Entonces inmediatamente dice, bueno, yo entiendo esta, y esta de acá, bueno, como hay ramas, hay que cortar las ramas, desramificante. Pero si esta es una glucosidasa, esa también tendrá una glucosidasa. Entonces, ¿dónde estaría la diferencia? De lo que sabemos es fácil de decir. Una va a romper enlaces 1,4 y la otra 1,6. Entonces, a una le voy a llamar glucosidasa 1,4, a la otra glucosidasa 1,6. O sea, lo ubico rápidamente, claro que sí, ¿no? Fase previa, para romper digamos, el glucógeno, es que estamos en etapa de ayuno, y la glucógeno fosforilasa que estaba en inactividad, ¿no?, se vuelve activa y comienza a desdoblar al glucógeno. De tal manera que en cada proceso se va a liberar la glucosa. Pero curiosamente, mira con cuidado, la glucosa que se va a fosforilar, que se va a liberar, perdón, ya está fosforilada. ¿Entiendes? O sea, esta glucosa 1-fosfato tendrá que ser transformada en glucosa 6-fosfato, esta en fructosa 6-fosfato, ¿entiendes? Y sigue el proceso. O sea, ahí se va a consumir solamente un ATP si hablamos de la vía glicolítica. ¿Por qué no se consume el otro ATP? Porque ya salió fosforilado, ¿notas? ¿Quién lo fosforiló? La enzima. ¿Cómo se llama la enzima que estamos estudiando y vamos a estudiar mejor? La glucógeno fosforilasa. Entonces, esta glucógeno fosforilasa desdobla y además fosforila. Desdobla y fosforila. Entonces, no es una hidrolasa, no es una hidrolasa, es una fosforilasa. No es una hidrolasa. ¿Cuándo se llama hidrolasa? Cuando rompe incorporando los elementos del agua. Entonces, esta no es una hidrolasa, es una fosforilasa. Una enzima que rompe, incorporando fosfato, ¿no? Obviamente, el proceso va a continuar en la vía glicolítica para lo que se quiera en realidad continuar, ¿no? Ya depende de la actividad celular. Un esquemita más, mira, el glucógeno, se incorpora el fosfato está incorporado, y de esta manera se va a liberar la glucosa 1-fosfato. Acá tienes el nombre de alfa de glucosa 1-fosfato. Ya se liberó la molécula y la molécula va a ser desdoblada nuevamente a este nivel, siempre en el extremo no reductor. Este es el extremo no reductor, lo puedes observar con cuidado. El extremo no reductor y lo libera constantemente, ¿no? Acá un esquemita más sencillito para observar. Sí, claro, mira. Una vez que se realiza esto, llegamos a cierto nivel, mira, de color. Entonces la enzima de ramificante va a actuar. Acá está la enzima de ramificante. Pero primero tiene que trasladar, ¿no?, estas moléculas que estoy señalando en esta posición. Entonces tiene una función de transferasa. Es la misma enzima que tiene una primera función de transferasa. Entonces cumple ahora la segunda función, glucosidasa 1,6, y lo separa. Entonces se libera acá, el enlace 1,6 se libera la molécula de glucosa y luego continúa el proceso. Entonces la enzima desramificante tiene dos actividades. Míralo con cuidado. Transferasa, glucosidasa. Transferasa y glucosidasa. Entonces, la glucógeno fosforilasa ha avanzado hasta que se detiene, no puede más hasta que active la otra. Un esquemita, nuevamente, la glucosa 1-fosfato, para un recuerdo, una mutasa permite formar glucosa 6-fosfato por vía glicolítica. Para recordar que la vía glicolítica te da piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, etc., ¿no? Si estamos hablando del hígado y hay una glucosa 6-fosfatasa disponible, mira lo que va a ocurrir, se libera la glucosa. Entonces depende de qué camino vamos a seguir, ¿ya? Pero esta glucógeno fosforilasa es una enzima que incorpora fosfato y el producto es glucosa 1-fosfato. El producto no es glucosa simplemente, sino glucosa 1-fosfato. Otro esquema para aclarar más todavía. Acá tienes el extremo no reductor, ¿no es cierto? Acá tienes los enlaces 1,4, serían estos, son enlaces 1,4. Acá está el enlace 1,6, observa con cuidado. Entonces la glucógeno fosforilasa activa, o también fue llamada la forma R de la glucógeno fosforilasa, o sea, la activa, va a desdoblar, va separando, ¿no? Va separando.
Entonces llega un momento en el cual pues ya no puede continuar, ¿no? Ya no puede continuar. Entonces tiene que venir la ayuda. ¿Cuál era la ayuda? La enzima del ramificante. Entonces la enzima del ramificante va a actuar, por supuesto, trasladando esta porción al extremo, quedando libre 1,6 para que se libere. Entonces el 1,6 se va, el enlace 1,6 se rompe y se va a la molécula de glucosa y continúa el proceso de la glucógeno fosforilasa. Entonces con este esquema creo que lo puedes ver claramente, la actividad de la enzima glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante, ¿no? Entonces, si no es posible, digamos, esta desramificante, va a quedar siempre parte del glucógeno, porque ya no puede trabajar la glucógeno fosforilasa. O sea, el glucógeno llega hasta un nivel, ahí se quedó. Si no hay desramificante, ahí se quedó y se acumula el glucógeno. Entonces hay enfermedades de almacenamiento de glucógeno porque de repente alguna enzima está fallando, ¿no? Suponte que estamos nosotros en el hígado, ¿sí? Ya, entonces este es el hígado. Estamos en etapa de ayuno. Entonces la enzima que está trabajando permite que salgan moléculas de glucosa. Acá tiene, ¿no es cierto? Estas moléculas de glucosa que salen como 1-fosfato, ¿no es cierto? ¿Qué debe de ocurrir para que esta glucosa salga del hígado? Está como 1-fosfato, pero tiene que irse. Tiene que pasar a glucosa 6-fosfato. Y luego, como estamos en hígado, la enzima llamada, la glucosa 6-fosfatasa rompe, el fosfato no se para y la glucosa ya puede irse, ¿no es cierto? Si estamos en hígado. Entonces, si estamos en hígado y estamos en ayuno, dos enzimas claves acá, ¿no es cierto? ¿Está bien? Dos enzimas claves, ya. Entonces esas enzimas claves me han permitido llegar acá. Ahí me permitieron llegar. Pero no puede salir, pues, no puede salir. ¿Me entiendes? Entonces, si no puede salir, ¿qué debe ocurrir? Primero esta transformación, ¿estamos? Y luego esta transformación y ya puede salir. Si es que estamos, repito, en el hígado. Si estamos en el músculo, es para la contracción, nada más. Entonces, esta glucosa fosforilada pasará a ser glucosa 6-fosfato para que la isomerasa lo pueda reconocer, lo transforme en fructosa 6-fosfato y pueda continuar la vía glicólica. Depende de quién estamos hablando, de qué órgano, ¿ya? Pero en general, las enzimas claves para romper es obviamente la glucógeno fosforilasa y la desramificada, claro que sí. ¿Qué significa la palabra glucogénesis? Formar glucógeno, etapa postpandrial, ¿no es cierto? Entonces, la glucosa tiene que unirse para formar cadenas grandes y esas permiten, digamos, almacenar el alimento energético por la forma de glucógeno. Entonces, la glucogénesis o glucogenogénesis o glucogénesis significa la síntesis de glucógeno. ¿Qué enzima clave necesito acá? La glucógeno sintasa, que es contraria a la glucógeno fosforilasa. Entonces, ¿qué sustrato necesita la UDP de glucosa? Que ya lo hemos mencionado anteriormente. ¿Qué significa UDP de glucosa? Uridín trifosfato de glucosa. Entonces quiere decir que se necesita un uridín trifosfato primero para que se... Claro que sí, y una enzima que lo permita, por supuesto que sí. Entonces, ahora hablamos de la glucosa, ¿ya? Postpandrial, estamos tomando alimento, o sea, ya no es al revés, del hígado para afuera, no, es al revés, el alimento. Llegó la glucosa, es absorbido, y la glucosa entra al hígado, ¿no es cierto? Ya entró la glucosa. Para que no se escape la glucosa tiene que ser fosforilada. Entonces, es fosforilada la glucosa. Pero acá, ¿qué se necesita? Cuando es fosforilada por hexoquinasa tiene glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, para que se pueda formar glucógeno, la glucosa 6-fosfato tiene que ser transformada en glucosa 1-fosfato. ¿Te das cuenta? O sea, al revés de lo que hablamos anteriormente. Entonces, esta glucosa 1-fosfato, en presencia de UTP, ya se puede formar la uridín trifosfato de glucosa y se libera pirofosfato. Este pirofosfato es clave porque tiene una cantidad de energía muy adecuada, porque ya no lo hemos puesto acá. Pero acá hay una enzima que se llama pirofosfatasa,
que les desdobla en dos pirofosfatos, en dos fosfatos inorgánicos, perdón, y se libera una gran cantidad de energía para que el proceso pueda continuar. Si esta enzima no trabaja, si esta enzima no desdobla, si no se libera energía, el proceso se va a detener. O sea, es importantísimo que continúe, que se active, perdón, este proceso de la pirofosfatasa para que la síntesis pueda darse. Si no, se limita porque falta la energía. A ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos sintetizando. La síntesis, ¿qué cosa es? ¿Catabólica o anabólica? Es anabólica. Por lo tanto, es endergónico. Y se necesita que alguien dé energía, alguien que provee energía, necesariamente, y acá lo estaba. Entonces, ahora sí, ¿cómo se originan entonces cadenas con el lance 1,4? Eso lo sabes ya. Entonces, para las ramificaciones ahora se necesita una enzima, mira este nombre, mira, enzima ramificante. Si para desdoblar necesitaba tres ramificantes, para sintetizar necesito una ramificante. Entonces la ramificante va a permitir enlace 1,6. ¿No es cierto? Porque la desramificante es la que rompe el enlace 1,6, es lo contrario, ¿no? Hay una proteína que se llama glucogenina que está dispuesta por actividad glucosilante de poder capturar y servir de base para formar glucógeno. Es una proteína llamada la glucogenina, ¿no? Tiene actividad autoglucosilante. Un esquemita para que lo vayas a recordando a lo mejor. Esta es la proteína con su serina disponible, ya sabes por qué la serina disponible. Van entrando, hemos puesto la molécula de glucosa, tengo un número promedio de 8 que entra. Entonces la glucogenina sería un cebador, un receptor. Y sobre ese receptor, por acción de la enzima clave, glucógeno sintasa, más la enzima que ya no se ha puesto acá, pero la ramificante, ya tenemos el glucógeno. Acá tenemos entonces un complejo formado por la proteína y el glucógeno. A ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el uridín difosfato de glucosa, el UDP glucosa. Uridín, acá está el uracilo, uridín difosfato de glucosa. Entonces, esta es la glucosa. Entonces, esta glucosa que tiene este color rojito, se tiene que incorporar a la cadena del extremo no reductor, acá. En este momento ya se incorporó, ya se agregó el 2, está creciendo la molécula. ¿Quién hace eso? Una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? La glucógeno sintetasa. Entonces, cuando actúa la enzima, sale el UDP. Entonces, la pregunta sería, ¿a quién reconoce esta enzima? ¿A la glucosa? Claro que sí, pero bajo la forma de uridín difosfato de glucosa. Y acá tenemos ya la molécula creciendo, ¿no?, para la formación de glucógeno. Si es que se necesita enzimas de ramificante para el desdoblamiento, para la síntesis necesitamos la enzima ramificante, ¿no? Entonces la enzima ramificante permite el traslado de esta porción, ¿no?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, trasladarlo a este nivel. Entonces esa es la enzima ramificante, permite la unión acá en el enlace 1,6. Por eso que el glucógeno termina con un aspecto completamente ramificado. Otra esquemita, acá está el núcleo del glucógeno que estamos hablando. Mira lo de colorcitos acá, observa los colorcitos acá amarillos, acá lo tienes, acá está el extremo no reductor, que va a quedar listo para que cuando se necesite, en la etapa de ayuno, la glucógeno fosforilasa pueda actuar a ese nivel. Pero inmediatamente notas tú de este esquema, entonces vas a notar tú que la enzima ramificante permite el traslado de estas moléculas en conjunto, y acá tenemos un enlace claramente y demostrable, alfa 1,6, alfa 1,6. Entonces, ¿dónde está el carbono 6? Acá está el carbono 6. Este es el carbono número 6. Entonces ese carbono número 6 está esperando a unirse con esta parte de la molécula, carbono número 1. Entonces acá tienes la acción ramificante. Para la síntesis de glucógeno se necesita la glucógeno sintasa y la enzima ramificante también, ¿no? ¿No? Entonces, aclarado creo ese mecanismo. No sé si tienes alguna duda para la glucogenólisis. Acá está. ¿Alguna duda de ese esquema? Acá me está demostrando cómo la enzima logra romper y separar la glucosa, la que rápidamente termina siendo fosforilada. El producto de esta reacción es la glucosa 1-fosfato.
La enzima que hace eso se llama la glucógeno fosforilasa. Eso está claro, ¿no? Ahora, para que el proceso pueda continuar se necesita la segunda enzima. La enzima desramificante, que tiene dos actividades: transferasa y glucosidasa, exactamente. Y de esa manera la molécula cada vez es más pequeña, porque estamos en glucogenólisis, que se da en la etapa de ayuno. ¿Ya? Aclarado esta esquémica, ¿tienes alguna duda acá? Glucosa 1-fosfato para hacer esta enzima. La palabra mutasa, ¿qué quiere decir? Una isomerasa que permite la posición de 1 a 6-fosfato. En ese caso se necesitaría ¿para qué? Para que la glucosa 6-fosfatasa pueda trabajar y se libere la glucosa. Pero si quiero hablar de la vía glicolítica, yo ya tengo algo importante, la glucosa 6-fosfato. Y acá va a formar la fructosa 6-fosfato, etcétera, etcétera, hasta piruvato. Luego la piruvato deshidrogenasa va a permitir la formación de acetilcoenzima A. Esa piruvato deshidrogenasa está trabajando a nivel mitocondrial. Y hay dos formas de la piruvato deshidrogenasa: la forma T y la forma R. La forma T y la forma R, o sea, la activa y la inactiva, ¿no? Esa piruvato deshidrogenasa se activa cuando los reactantes se encuentran en muy buena concentración y se detiene cuando el producto se encuentra en muy buena concentración, al revés, ¿no? Esa es la idea que yo les di de la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué se forma acá con la piruvato deshidrogenasa? Acetilcoenzima A. ¿Qué pasa con acetilcoenzima A? Entra el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se forma primero el citrato y después por acción de la conitasa se forma isocitrato para que recién puedan actuar las deshidrogenasas ligadas a NAD y que forman la cetoglutarato y succinilcoenzima A. Y se genera NAD. La succinilcoenzima A es una molécula, una ergomolécula que permite generar ATP, pero previamente de formar ATP. Y así se forma el succinato. El succinato tiene una molécula, ¿no?, con carga negativa, y el oxalacetato es muy parecido, por eso que el oxalacetato y también el malato son inhibidores competitivos. La succinato deshidrogenasa es una enzima que está pegada a la membrana interna de la mitocondria y permite formar fumarato y FAS reducido. Tanto los NAD reducidos y el FAS reducido mencionado donan equivalentes reductores a la cadena respiratoria. Esos electrones viajan a gran velocidad al oxígeno. Este oxígeno recibe electrones y capta cargas positivas para formar agua y estabilizar la reacción. Por cada NAD reducido se forma 2,5 ATP y por cada FAS reducido 1,5 ATP, que nos ayuda a hacer cálculos, por supuesto. Pero el fumarato es cambiado a malato y el malato es cambiado a oxalacetato por una deshidrogenación y se forma otro NAD. En un ciclo de Krebs se forman 3 NAD reducidos, un FAS reducido y un ATP con fosforación por sustrato. Y de esa manera nosotros podemos deducir de que esta glucosa ha cumplido su finalidad, ¿no? Si vamos por ese camino, generar energía para formar ATP, o liberar sería la palabra, ¿no? Liberar energía para formar ATP, ¿no? Porque en realidad la energía se generó en los rayos solares, ¿no? Esa es la energía clave, ¿no? Cuando se acabe la producción de energía en el sol se acabó la vida. Felizmente que eso falta más de 5.000 millones de años para que suceda eso. El sol va a continuar, ¿no? Cuando dice que tal fecha se acaba, mentira. Esquemita, que tú me comentarás si algo no has entendido con toda confianza. Una esquemita a color, para que lo veas mejor. Ya te dije la ruta de esta molécula, ya te le dije la ruta de esta molécula, ya te la dije. Porque estas no se quedan acá, tienen que salir, ¿no? Hablando de hígado, ¿no? Y si hablara de músculo, entonces no necesita 6-fosfato, sino puede la vía glicolítica, piruvato, lactato si va a ser anaeróbica, o acetil-CoA si va a ser aeróbica, ¿vale? Yo creo que sí. A ver este esquemita, el que sigue. Entonces yo te pregunto, ¿qué es la glucogenina? Y tú me vas a responder. ¿Glucogenina qué es? Es una proteína que sirve de base para que el glucógeno pueda formarse por paquetes, van entrando a las moléculas, ¿okay? Entonces es una proteína importantísima, se llama la glucogenina.
No vayamos a creer que la glucogenina es un polisacárido, que tiene el nombre de glucogenina, no. Es proteína, insisto en eso, ¿eh? No te equivoques. ¿Ese esquemita lo entiendes? Sinceramente lo entiendes. La pregunta es, ¿de dónde apareció esto que estoy señalando? ¿Esta glucosa de dónde viene? Del alimento, claro, porque estamos hablando de síntesis de glucosa. Viene del alimento, de los carbohidratos que vamos a consumir. Esa es nuestra glucosa. Esa glucosa que estamos notando ahí, esta glucosa que estamos notando acá, no tiene fosfato, pero lo tuvo, ¿no? Lo tuvo. Primero la glucosa 6 fosfato y después la glucosa 1 fosfato. Y luego tenemos el uridindifosfato de glucosa. Este uridindifosfato de glucosa, por acción de la glucógeno sintetasa, permite transferir esta glucosa de color rojo al extremo y se forma y está creciendo la cadena. Entonces, de esa manera, la glucógeno sintetasa está trabajando. Pero para culminar todo necesita la otra enzima, la ramificante, que puede verla aquí. Inmediatamente es trasladado en enlace 1,6 a este. Ya tenemos el glucógeno formado. Nuevamente en este esquema te idea del traslado para que veas tú la actividad de esta enzima tan importante que es la ramificante, la enzima ramificante. ¿Cómo se regula esto? Esto se regula por acción hormonal. Entonces, si esta es la membrana, entonces tiene que haber un receptor de membrana. ¿Ya? A nivel de hígado, el glucagón. Un receptor, el glucagón, un receptor. A su vez, este receptor está relacionado con la proteína G. Esa proteína G tiene las subunidades mencionadas alfa, beta, gamma. A su vez, este estimula a una proteína que está asociada, lo hemos separado acá. Esa enzima asociada se llama adenilciclasa. Esa adenilciclasa que está inactiva, ahora gracias a la presencia de este glucagón que estimuló a esta proteína G, se vuelve activa. Entonces, si esta ya está activa, el ATP lo transforma en AMP5. Entonces, este es nuestro mensajero que va a activar a una proteína quinasa. Entonces, nuevamente, estamos en etapa de ayuda. Estamos hablando del hígado. Estoy hablando de glucagón. Al llegar a esta hormona glucagón, entonces desencadena todo un proceso hasta que una proteína que estaba inactiva, forma T, ahora está activa o forma R. Entonces de inactiva pasa a activa. Entonces si se llama proteína quinasa, va a fosforilar a otras enzimas para que ésta pueda tener una actividad. Por ejemplo, si esta proteína quinasa va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, la activa. Si esta proteína quinasa va a fosforilar a la glucógeno sintasa, la inactiva. O sea, en un caso activa y en otro caso la inactiva. ¿Me entiendes la idea? Entonces, yo te pregunto, si estamos en etapa de ayuno, entonces nuestro mecanismo tiene que ir hacia activar ¿a quién? ¿A la glucógeno fosforilasa o a la glucógeno sintasa? ¿A quién tiene que activar esta enzima? A la glucógeno fosforilasa, porque estamos en etapa de ayuno. ¿Está bien? Entonces esta va a trabajar. Entonces la glucógeno fosforilasa comienza a desdoblar el glucógeno. Entonces, ¿lo regulado de dónde? Desde acá. Hay un receptor relacionado con una proteína G. A su vez, esto activa una adenilciclasa y aparece AMP cíclico. Entonces, si el AMP cíclico se está incrementando, quiere decir entonces que la proteína quinasa que estaba inactiva ahora se vuelve activa. Y si se llama proteína quinasa, quiere decir que va a fosforilar una serie de moléculas, una serie de compuestos, una serie de enzimas. ¿Cuál es la que me interesa en este momento? La glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa. ¿Ya? Dejando a las otras por ahí. La glucógeno fosforilasa, cuando recibe los fosfatos por actividad de esta enzima,
se activa. Al contrario, la glucógeno sintasa cuando lo recibe, se inhibe. ¿No? Entonces, existe todo un mecanismo de regulación. Entonces, es muy posible que estemos hablando ahora de otro compuesto importantísimo como es la adrenalina en momentos de estrés a nivel muscular, epinefrina, de tal manera que la proteína G va a permitir el desdoblamiento de compuestos lípidos que nos van a dar un inositol que a su vez, trifosfato, que a su vez va a incidir sobre el retículo endoplasmático donde está secuestrado el calcio, donde está acumulado el calcio. Entonces, si este calcio sale, entonces va a activar a una quinasa de inmediato para que ésta pase a su forma activa. Entonces tenemos una fosfolasa activa, recién, esta fosfolasa activa por acción del calcio. A su vez, esta fosforilasa que ya está activa, al actuar sobre la glucógeno fosforilasa directamente, entonces esta va a trabajar y produce glucogenoles. Conclusión, el ion calcio también es un activador. El calcio también es un activador. Entonces, para hablar de regulación hay que hablar pues de un mecanismo de formación de segundo mensajero. Hay que hablar la posibilidad que el ion calcio pueda intervenir también de su sitio donde está almacenado, que es el retículo endoplasmático. Y existe una regulación muy fina, por supuesto que sí. Algunas de los procesos regulados la conocemos bien y otras no se conocen bien, no se conoce con exactitud. ¿Hasta dónde conocemos? Tenemos lo siguiente. A ver, ahora leemos, porque ya te he dado un breve repasito. El hígado y epinefrina del músculo estimulan la glucogenólisis, que quiere decir desdoblamiento del glucógeno. Cuando logran activar una enzima que se llama adenilciclasa. ¿Esta enzima qué hace? Transforma el ATP en ¿qué? En AMP cíclico, o sea, en anillo o cerrado. Este AMP ciclo inicia un sistema de cascada, que al final activa ¿a quién? A la glucógeno fosforilasa, mira lo que digo, e inactiva a la glucógeno sintasa. La insulina, mira, la insulina piensa en postprandial, glucagón piensa en ayuno. Ahora, insulina inmediatamente piensa en postprandial. La insulina estimula la actividad de la glucógeno sintasa en la etapa pues, postprandial, aunque su mecanismo de acción no está completamente esclarecido. ¿Ya? Entonces, cuando se forma el AMP cíclico, ¿entiendes? Este AMP cíclico se dice que estimula pues a la proteína quinasa para que fosforile a estos sustratos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si es que no se deja formar AMP cíclico? Si no se deja formar AMP cíclico, entonces se evitaría este camino. Entonces se ha planteado, y eso está por demostrar, no se sabe exactamente cómo la insulina estaría activando a una fosfodiesterasa que rompa este AMP cíclico y que no se acumule para que no se suceda ese fenómeno. Entonces, cuando hablamos de la insulina, sería un proceso contrario. Su mecanismo de acción no está completamente esclarecido. Pero, en realidad, la insulina tiene que ver, obviamente, después de la etapa de alimentación, o sea, postprandial, ¿no? Y acá, en el otro, la acción del calcio está como ion calcio. De un ion calcio, acá le pone las dos cargas positivas, por favor. Los receptores del músculo alfa-adrenérgico están acoplados a la proteína G que activa las fosfolipasas. Estamos hablando ahora ya de lípidos, las fosfolipasas, ¿ya? La cual desdobla el fosfatidilinositol, este es el símbolo, el inositol trifosfato. Y esta es una triosa que tú debes conocer. Perfectamente. Esa triosa ya la conoces, el gliceraldehído. Este gliceraldehído activa la proteína quinasa. Y este inositol trifosfato se une al retículo endoplasmático. ¿Qué se libera? El calcio. Esto activa la fosforilasa quinasa, que a su vez activa la glucógeno fosforilasa. Acá tienes el otro mecanismo. Ahí tienes el otro mecanismo. Importantísimo. Y acá se activó. Entonces el calcio sale inmediatamente. Ahí tienes el inositol trifosfato, que es gliceraldehído. Acá tienes la activación.
Acá tienes otro resumen. Acá tienes otro resumen, mira. Donde ya involucra casi todo. Pregunto. ¿Este AMP ciclo de dónde proviene? Del ATP, perfecto. ¿Qué enzima logró formar esto? Adenina ciclasa. ¿Cómo se activó la adenina ciclasa? Proteína G. ¿Y quién modificó la proteína G? No, la proteína G que aquí. Así es, cuando viene la hormona y el receptor lo acepta. Perfecto. Entonces, ahora en este esquemita, resumen de todo lo que hemos hablado, tiene que el AMP cíclico activa la proteína quinasa, de la forma inactiva a la forma activa. Esta proteína quinasa, a su vez, va a fosforilar a la fosforilasa quinasa, que en su forma inactiva pasa a su forma activa. La fosforilasa quinasa va a activar a la glucógeno fosforilasa inactiva en su forma activa. Ahí está el fosfato. Pero a su vez, si esta logra fosforilar a la glucógeno sintasa que estaba activa, pasa a la forma inactiva. Entonces, si estamos en etapa de ayuno, esta es la que funciona. Si estamos en etapa postprandial, esta es la que funciona. Entonces depende de quién estemos hablando. De quién estemos hablando. ¿Verdad? Ahora, el calcio está por acá. ¿Ven? Entonces, el calcio, según este esquema, el ion calcio, que ha salido del retículo endoplasmático, lo vimos anteriormente, por acción del inositol trifosfato. Entonces, este calcio, ¿qué función tiene en este esquema? Inactiva a fosforilasa quinasa activa. ¿Ya? Entonces, el calcio tiene su mecanismo de acción funcional. Entonces, a eso le llamamos sistema de regulación. Regulación. Bueno, y hay enfermedades, ¿no?, de almacenamiento. Si no hay la enzima clave, pues alguna de las enzimas entonces se altera todo, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Von-Gil falta la glucosa 6-fosfatasa del hígado, glucosa intestinal, riñón, porque ya saben que en el músculo no hay esta enzima, pues ya lo sabemos eso, ¿no es cierto? Pero acá estamos hablando del hígado. Entonces, si no hay la glucosa 6-fosfatasa, entonces ya no puede ser desdoblado el glucógeno y se acumula y trae una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, acá tiene la glucosa 6-fosfato, acá está la glucosa 6-fosfato. Entonces, el glucógeno fue desdoblado, acá tenemos la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato por vía glicolítica te va a formar triosa, en fin, se forma piruvato al final, ¿ya? Es un mecanismo que ya lo conocemos. Pero cuando hablamos de la falta de glucosa 6-fosfatasa, quiere decir que el glucógeno ya no puede servir en el momento de ayuno para que salga la glucosa porque le falta la enzima clave. Está faltando la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, al faltar la enzima clave se produce una hipoglicemia. ¿Me entiendes? No, ya se padece de una hipoglicemia debido a que falta la enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. Pero puede haber, digamos, otro tipo de defectos también, ¿no? O sea, si acá tenemos que se acumula demasiado esto, entonces te va a producir demasiado acetil-CoA, te va a producir demasiado citrato, y al formar demasiado citrato te forma ácidos grasos. O sea, la vía de formación de ácidos grasos se incrementa. Como tienes triosas y de ahí sale glicerol, y acá tienes ácido graso, entonces se acumula triglicéridos. Entonces se produce una hiperlipidemia, porque también hay síntesis, a partir de acetil-CoA se estimula la síntesis de colesterol. Entonces, otro defecto, hipoglicemia, y hay hiperlipidemia en los enfermos de esta glucogenopatía por almacenamiento de glucógeno que se llama la enfermedad de Von-Gil. Por acá tienes la enzima transaminasa, que produce una gran cantidad de alanina. Entonces, dentro de 2 semanas estás haciendo metabolismo de aminoácidos y vas a ver enfermedades en las cuales se explica por acumulación de demasiados aminoácidos. Aquí tienes una hiperalaninemia. Si se acumula el lactato, se produce pues una acidemia láctica, tiene todos los defectos, ¿no? También hay producción de ácido úrico por las razones que te puedes imaginar. O sea, si yo tengo adenosín difosfato, por un mecanismo de desdoblamiento o catabolismo, te produce la adenosina monofosfato y de ahí te produce ácido úrico. Entonces va a haber una hiperuricemia. Mira, todos los defectos que puede traer la falta de una enzima clave, que es la glucosa 6. La enfermedad se llama la enfermedad de Von-Gil. Falta, esto de los subrayos, falta la glucosa 6-fosfatasa del hígado, de la mucosa intestinal y del riñón. Se presenta una hipoglicemia y acidosis láctica por las razones que hemos dado. Además, en este esquema
te hablan de otros defectos y tienes explicación, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos estudiando acá? Una enfermedad de almacenamiento glucógeno que se llama enfermedad de Bowle. Otra enfermedad sería la enfermedad de Pompe. Entonces acá falta la glucosidasa, la que rompe el 1,4, ¿no? A nivel lisosomal, que es el sitio donde está acumulando. Entonces produce una serie de efectos, ¿no? Porque hay una gran debilidad muscular. Entonces en el pequeñito no puede sostener la cabecita y es una característica de flacidez muscular, ¿no? Y en general en el adulto también va a haber flacidez muscular. Entonces acá va el problema en la respiración también, ¿no? Entonces estas personas no pueden respirar estando acostadas, tienen que estar sentadas para poder respirar. Una gran debilidad muscular, la enfermedad de Pompe. Te da unos datitos más para que lo revises con cuidado y lo amplíes, por favor, ¿no? Otra enfermedad que te he traído es la enfermedad de Cori. Falta la enzima, mira esa palabra, ¿no? Enzima desramificante. Ya te imaginas qué va a ocurrir, ¿no? Se va acumulando glucógeno, ¿no? Entonces el hígado se inflama, hepatomegala, hay trastornos semejantes a la enfermedad de Von. Pero como de todas maneras hay cierto trabajo de la glucofosforilasa y la enzima glucosa y fosfatasa está presente, entonces la enfermedad no es tan grave como la de Von Gil, ¿no? A eso se refiere. La enfermedad de McArdle, ausencia de una fosforilasa muscular, y se traduce en calambres musculares muy, pero muy dolorosos, ¿no? Hasta ahí la glucogenopatías. Yo creo que con eso hemos culminado. Jóvenes, la próxima clase van a tener con el doctor Bravo el lunes y miércoles, y ya estamos